Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que sigáis bien lo primero, que estéis bien de salud, vuestros familiares, vuestra gente querida y bueno, yo estoy bien, no me quejo. Vamos a seguir con el tema. Bueno, vamos a empezar un tema nuevo. Este tema yo quería daros unas pequeñas nociones previas con este vídeo y a partir de ahí hacer tarea como hemos hecho en otras ocasiones, ¿vale? Pero lo primero es hacer un repasillo general. Es como si yo voy a intentar explicaros el tema entero en este vídeo, que espero que dure unos 20 minutillos así, ¿vale? Así que venga, vamos al lío. A ver, lo primero que vamos a hablar, el tema se llama vida sana, ¿vale? Es decir, es un tema muy apropiado para estos días, porque aunque estemos un poco enclaustrados en casa, tenemos que intentar llevar una vida lo más sana posible, ¿de acuerdo? Lo hemos hablado ya en temas anteriores cuando hablamos del aparato digestivo, de circulatorio y tal, que por ejemplo los hábitos el estilo de vida, los hábitos de nuestro día a día influyen muchísimo en nuestra salud, ¿vale? Pero lo primero que tenemos que saber es qué es la salud. Bueno, pues antiguamente la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? La OMS, decía que la salud era la ausencia de enfermedad. Fijaros, qué sencillo, ¿no? Era la negación de algo, ¿no? Entonces, hoy en día ya no. Se dice que es el bienestar la salud es el bienestar físico, mental y social. Han ampliado esa definición. Mens sana, in corpore sano, pero en un contexto social también apropiado, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que intentar cuidarnos en la medida de lo posible, nuestro cuerpo, cuidarnos en la medida de lo posible también nuestra mente, muy importante, porque eso se puede, bueno, puede acabar, digamos, irradiando a nuestro cuerpo, se puede somatizar, ¿vale? Todas las cosas que nuestra mente no llega a procesar bien. Y muchas veces ir a un psicólogo no significa nada malo, todo lo contrario, te va a dar herramientas, te va a dar pautas para tú conocerte mejor y saber cómo desbloquear esos puntos que, bueno, que te impiden estar bien, ¿no? Y luego, como decíamos, socialmente, ¿vale? Entonces se define así la salud. La enfermedad se define como una alteración de la salud que se mantiene durante un tiempo. Creo que lo hemos comentado alguna vez cuando hablamos de una enfermedad aguda o crónica, no se refiere como al ángulo en matemáticas, ¿no? De un triángulo, se refiere al tiempo, a la duración, ¿vale? Tampoco se refiere a la intensidad. Algo agudo no es más leve que algo crónico. Algo crónico es algo que dura mucho en el tiempo y algo agudo es algo que tiene un tiempo, digamos, limitado. ¿De acuerdo? Eso como referencia también. Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en la salud? Pues aquí en el libro os destaca 4 factores: las características genéticas, el estilo de vida, el medio ambiente y la salud pública, es decir, el ámbito social. Vamos a ir desgranando poco a poco cada una de ellas. Las características genéticas obviamente es prácticamente el 50% de cómo somos nosotros, ¿vale? Cuando estudiéis el año que viene genética en mayor profundidad, veréis que las personas, los seres vivos en general, pero este año estamos centrándonos en las personas, en los humanos, nosotros somos 50% genotipo, 50% fenotipo. El genotipo es lo que está escrito en nuestros genes, es lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y bueno, y las posibles alteraciones que puedan surgir ahí también, ¿no? El fenotipo es cómo se expresan esos genes, cómo en mi ambiente, cómo no sería lo mismo, por ejemplo, nacer en un sitio con mucha humedad o con muchas horas de luz o con una alta exposición a un contaminante. Eso nos va a afectar y nos va a producir cambios en nuestro cuerpo, ¿vale? Siempre me gusta poner el ejemplo ese de que si tú coges 2 gemelos al nacer y te lo llevas a uno a una punta del mundo y a otro, cuando se reencuentren con 20 o 30 años van a haber grandes diferencias entre ellos, ¿vale? Son genéticamente idénticos, pero el fenotipo, el ambiente, les ha modificado también. Bueno, eso es evidente. Nosotros podemos tener más o menos predisposición, por ejemplo, a sufrir una enfermedad porque a lo mejor hemos heredado el alelo de nuestro padre que era bueno, el que nos origina una distrofia muscular o una anemia o, bueno, eso ya os lo imagináis, ¿vale? El estilo de vida, no voy a entrar en ello. Obviamente, si comes mal, si comes mucho, si tomas drogas o alcohol o fumas o simplemente, no sé, no duermes bien lo suficiente, ¿vale? Todas esas cosas te afectan, ¿vale? Y te pueden provocar, bueno, dolencias, enfermedades, trastornos, síndromes, bueno. Vamos a diferenciar después que los organismos patógenos, vamos a diferenciar entre enfermedades infecciosas, que son las que están provocadas por estos microorganismos patógenos, y las no infecciosas. Lo dejo para luego.
El medio ambiente hemos dicho que, claro, que si nos ponemos a, por ejemplo, un sitio donde haga mucho ruido, donde hay muchos coches, donde estemos contaminando, o sea, respirando aire contaminado, pues todo eso va a afectar, lógicamente. Ahora mismo el que le ha pillado el confinamiento con una terracita en el que puede tomar un poquito el sol, donde hay un ambiente puro, más o menos en el campo, sin tanto bullicio, pues obviamente está mucho mejor que estar en mitad de una urbe, ¿no? Y luego la salud pública, obviamente, el grado de desarrollo, digamos, de la sociedad va a hacer que nosotros podamos tener o gozar de una mayor seguridad a la hora de afrontar una enfermedad. He hablado antes de la anemia. Una anemia falciforme, por ejemplo, que es genética, que es heredable, te pilla en África y tienes muchas posibilidades de morir. Te pilla a lo mejor en Estados Unidos o en un país europeo que tenga un sistema, sí, como el nuestro, y a lo mejor tienes un 50-80% de posibilidades de tirar adelante en condiciones con una relativamente salud bien, ¿vale? Entonces, pues obviamente eso, digamos, el sistema sanitario de tu país influye también mucho las condiciones de los hospitales en que tú puedas superar o no una enfermedad. Imaginaros una operación de vida o muerte en mitad del campo en Mongolia, pues va a ser complicado, ¿vale? Bueno, el desarrollo de una enfermedad. Dice, cuando una persona se siente enferma, acude a un centro sanitario y le expone al médico sus síntomas. ¿Qué es un síntoma? Pues me duele aquí, me duele allí. Tengo dolores de cabeza, noto el vientre inflado. Eso es un síntoma. Es normalmente un dolor, puede ser fiebre, puede ser algo que tú notes que no está en su sitio, digamos, ¿vale? Un signo es algo evidente que se ve de forma externa, ¿vale? Por ejemplo, una hinchazón, una quemadura, un tal. Un síntoma es algo que es más perceptivo tuyo, ¿vale? Entonces, los signos y los síntomas ayudan a poder diagnosticar a un paciente, ¿vale? Entonces, ¿cómo actúan los médicos ante una persona enferma? Pues lo primero que hacen es observarlo, como todo, en la ciencia no hay que observarlo y luego pues analizar un poco esas cosas. Entonces, lo primero que te va a hacer al observarte es también pedirte complementariamente unas pruebas diagnósticas que se llaman, ¿vale? La típica, un análisis de sangre, una analítica de sangre. Yo quiero medir el nivel hormonal tuyo de algo concreto, una analítica. Yo quiero ver si tienes los triglicéridos en su sitio, quiero saber si eres diabético, te pido una analítica de sangre, ¿vale? De orina también, para toxicología, por ejemplo, o una radiografía, si tienes alguna fisura, algún hueso roto, algún tipo de luxación, eso también, ¿vale? Bueno, entonces a partir de esas pruebas diagnósticas se elabora el diagnóstico, que es, digamos, lo que el médico dice, bueno, pues en base a esto, yo creo que usted tiene, pues no sé, una fractura de tibia y peroné, o tiene un problema en el riñón, o tiene una condroplasia, o tiene lo que sea, ¿vale? O sea, ese sería el diagnóstico. A partir de ahí tenemos que establecer una terapia o un tratamiento, que son las pautas a seguir a partir de ahí. Puede ser la administración de un fármaco, de medicamentos, puede ser una rehabilitación con fisioterapia, si es algo más del esquelético, muscular o óseo, ¿vale? Puede ser una intervención quirúrgica, pueden ser muchas cosas el tratamiento, ¿de acuerdo? Y todo eso se queda recogido en tu historial clínico, en tu historia clínica, ¿vale? De forma que cuando nosotros volvamos ahí al médico, pues los médicos ya saben por lo que hemos pasado. Muchas veces a lo mejor te van a hacer una operación o te van a hacer cualquier cosa. ¿Es usted alérgico a algo? Pues sí, a un antibiótico o a un lo que sea, ¿vale? Entonces es importante tener ese cuadro clínico actualizado y que se sepa bien, ¿vale? Pasamos de página y nos vamos a los tipos de enfermedad que os acabo de comentar hace un segundo. Vamos en la primera, que es donde habla de cuáles son estos dos tipos, ¿vale? Que serían las infecciosas y las no infecciosas. Vamos a empezar por las no infecciosas. Las que no son infecciosas son las que no están provocadas por microorganismos patógenos, es decir, aquellos que pueden producir infecciones. Es decir, algo que te puede pasar a ti en un momento dado sin que entre en juego algún virus, alguna bacteria, algún bicho, digamos, que te provoque esa infección. ¿Qué tipos o qué clasificación, como dice el libro? Yo voy a intentar seguir más o menos el esquema del libro, ¿vale? Pues mira, por ejemplo, las toxicológicas. Una enfermedad toxicológica está provocada por una toxina. Una toxina es una molécula, una sustancia que cuando entra en nuestro cuerpo desencadena una respuesta inmunitaria. Hace que, como se reconoce como algo extraño, nuestros glóbulos blancos, los linfocitos concretamente, van a intentar defendernos y van a atacarlos, ¿vale? Y van a luchar contra ellos. Muchísimas toxinas están provocadas por bacterias, tienen un origen natural, pero no es la bacteria la que genera la enfermedad toxicológica. Hay que ver esa diferencia, porque si no sería una enfermedad infecciosa, ¿vale? Entonces, esas toxinas pueden estar provocadas, hemos hablado en clase, por ejemplo, yo creo que en el D hablamos de
toxina botulínica que está provocada por una bacteria que se llama Clostridium botulinum, y entonces esta es la más letal que se conoce en la naturaleza, es la sustancia más dañina, más letal del planeta, ¿vale? Es decir, que puede provocar la muerte con una dosis más baja. Eso sería la letalidad, ¿vale? El concepto. También puede venir provocado, pues por eso, una picadura de mosquito, una araña, tomar algún alimento en mal estado que te siente mal, ¿vale? O incluso alguna droga, algún medicamento, todo eso podría generar esa enfermedad toxicológica, ¿de acuerdo? Vale, una enfermedad genética es aquella que nosotros heredamos de nuestros padres, ¿vale? Nuestros papás, nuestra mamá, y que, bueno, pueden surgir desde el principio, desde que nacemos, o pueden simplemente quedar ahí como un poco dormidas y luego aparecer en el tiempo, pero ya está escrito en nuestros genes. Una persona que nace con un tipo de anemia, por ejemplo, como decía antes, la falciforme, o con síndrome de Down, o con una alteración cromosómica, pues algo que va a estar siempre ahí, ¿de acuerdo? También hemos hablado de eso en clase, del tema de la herencia de los cromosomas, hablamos de que eran 23 pares, que se podían heredar, bueno, eso sí lo hemos comentado. Ojalá volvamos a las clases y os podamos hablar más de este tema que es apasionante. Las enfermedades nutricionales vienen derivadas de una carencia, de una falta de algún tipo de nutriente, ¿de acuerdo? Pueden estar relacionados, por ejemplo, con las vitaminas o con otro tipo de nutriente orgánico, ¿vale? El escorbuto, acordaros que era eso, el mal de los marineros, ¿no? Cuando se quedaban sin fruta y verdura. La anemia, por ejemplo, cuando falta hierro. La obesidad, cuando hay un exceso de nutrientes. En ese caso sería una carencia, un exceso de los nutrientes, ¿vale? Fijaros que aquí no habla de bulimia, habla de obesidad. Que la bulimia, dijimos que es un trastorno mental, que claro que tiene una incidencia en nuestra salud, en nuestra nutrición, pero el origen es diferente, ¿vale? Vale, las alérgicas. Una enfermedad alérgica, los que tengáis alergia lo sabréis perfectamente cuál es la consecuencia, ¿vale? Que se produce una hinchazón, un aumento de la temperatura, imposibilidad para respirar, te pica todo, los ojos, la garganta, la nariz, lo que sea, ¿vale? Según como sea la alergia, pero pueden llegar a ser graves, es decir, algo que hay que tomarse en serio. Y está provocada por moléculas o sustancias, pueden ser de origen natural o artificial, es decir, puede ser polen, puede ser ácaros, pero también pueden ser determinados contaminantes a los que nosotros podemos ser alérgicos, ¿vale? Lo mismo, igual que antes, nuestro sistema inmune nos quiere proteger y esa respuesta, digamos, demasiado grande, es lo que provoca una liberación brutal de histamina y otros componentes que hace que nuestro cuerpo se inflame, genera respuesta inflamatoria y hace que nosotros, bueno, pues sobrereaccionemos ante eso, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer es evitar la exposición ante ese alérgeno, ante esa partícula que nos produce la alergia, y en caso de que ya lo tomamos, pues tomar los medicamentos adecuados para intentar reducir el efecto. Las enfermedades autoinmunes, fijaros que estamos hablando ya demasiado del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es aquel que incluye no solo los componentes celulares, concretamente los glóbulos blancos, sino una serie de órganos linfoides. Acordaros de la linfa, que lo vimos que eran esos checkpoints donde se controlaba que la sangre estaba bien, que si encontraban algún bichillo lo retiraban, ¿vale? Ese arco de seguridad que vigilaba, digamos, el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro sistema inmune funciona muy bien, porque evolutivamente hemos ido consiguiendo muchos avances a la hora de detectar partículas que son extrañas a nuestro cuerpo y, digamos, hay glóbulos blancos que se encargan de comerse, de engullir estas partículas y quitarlas de en medio, ¿vale? Para que no generen esa infección. Pero resulta que en algunos casos es muy puñetero, porque puede ser que reconozca una proteína o una célula de nuestro cuerpo o parte de un tejido que piense que es extraño y va a generar una respuesta inmune frente a eso que en realidad es propio, es nuestro. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una enfermedad que se llama, un tipo de diabetes que se llama mellitus, ¿vale? Esta diabetes consiste en que nuestras células del páncreas, donde se fabrican la insulina, pues son destruidas por nuestros glóbulos blancos. Y al no generar la insulina no podemos reducir el nivel de azúcar en sangre y hay una hiperglucemia continua. Tenemos los niveles de azúcar en sangre, esas personas, muy altos. Es una enfermedad autoinmune. El lupus, por ejemplo, sería otro tipo de enfermedad autoinmune,
¿vale? Hay varias por ahí, por ejemplo, reumatoide, que se me ha ido el primer nombre, artritis reumatoide en las articulaciones, ¿vale? También lo mismo, hay parte del tejido conectivo que no se identifica como nuestro. Bueno, no me voy a enrollar mucho aquí con este tema, ¿vale? Enfermedades mentales, lógicamente, si lo que decíamos antes, si no, bueno, el cerebro es uno de los órganos, si no el más complejo que hay, de los más desconocidos, y es importante que tengamos una buena salud mental. Esto puede generar, bueno, lo que comentaba antes, ¿vale? Que se irradia en nuestro cuerpo, que se somaticen muchísimas cosas y entran dolores, entran en mal funcionamiento a partir de ahí, ¿vale? El sistema nervioso es básico, ¿de acuerdo? Puede generar depresión, esquizofrenia, psicosis, anorexia, bulimia, como decíamos antes, y demás, ¿vale? Un traumatismo. Te das un golpe, te caes, para atrás, para adelante, como quiera, te pilla un coche con la bici de la piscina, ¿y qué? Pues ahora te duele, ¿no? Pues efectivamente, un traumatismo, alteraciones de la piel, del aparato locomotor debido a accidentes. Algunos ejemplos son fracturas, esguinces, luxaciones. Una luxación es que cuando la unión entre dos huesos se separa, se sale del sitio, hay que reencajarlo, ¿vale? Un esguince, un estiramiento demasiado fuerte de lo que sería el tendón, ¿vale? Que va a fijar el hueso y el músculo. Y una fractura, pues que se rompe el hueso, ¿vale? Parcial, total, limpia, bueno. Enfermedades degenerativas. Estas también son bastante chungas, porque esta lo que va a hacer es que parte de nuestros órganos, de nuestro sistema nervioso, se va a ir degenerando, se va a ir, digamos, consumiendo más rápido de lo normal. Y esto puede generar enfermedades como, por ejemplo, eso, el Alzheimer, el Parkinson, la artritis cuando se trata de articulaciones, o las cataratas en los ojos, que es que simplemente, digamos, como que se va oscureciendo, el cristalino, que es la lente, no permite pasar muy bien la luz y van formándose manchillas que impide que veamos bien. Son degenerativas, se va degenerando, un desgastamiento progresivo del cuerpo más rápido de lo normal, ¿vale? Por último, las endocrinas, esto no va a ser 20 minutos, lo estoy viendo, me enrollo mucho. Las endocrinas y metabólicas, ¿vale? Esas son las que están relacionadas con nuestra bioquímica, con nuestras hormonas, con el funcionamiento de las moléculas dentro de nuestro cuerpo. Estas son apasionantes, ¿vale? Porque hay que entender muy bien cómo funcionan a nivel de 3 dimensiones. Esto parece que no, o sea, damos por sentado que nuestro cuerpo por dentro funciona estupendo, pero todo esto a nivel molecular, a nivel atómico, es como si fueran pequeñas llaves y cerraduras que se abren y se cierran, y tiene que ser exactamente así para que se funcione. Si no, una ruta metabólica se interrumpe y lo que tenemos que fabricar, un nutriente al final, o descomponerlo, conseguir una molécula que, yo qué sé, el colágeno, necesitamos regenerar nuestra piel, pues no se hace. Y entonces fastidiado también, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver la siguiente, que serían las enfermedades infecciosas. ¿Por qué están provocadas estas enfermedades infecciosas? Pues por un organismo infeccioso. ¿Quiénes son? Microorganismos. Y se le llaman patógenos porque tienen un componente de patogenicidad, que es decir, la capacidad de producir esa infección y esa enfermedad, ¿vale? ¿Quiénes lo provocan? Bacterias, virus, protozoos, estos son los principales, no son los únicos, ¿vale? Hay Plasmodium por ahí, pero bueno. Los básicos son estos, ¿vale? Una infección dice que es la invasión y multiplicación de microorganismos en el cuerpo de una persona. Decía que la infección es la invasión y multiplicación de microorganismos en el cuerpo de una persona. Ok, ¿en qué consiste esto? En que llega un bicho, utiliza nuestras células, se aprovecha de ellas y acaba, digamos, ganándole la batalla a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas. Dice, los agentes infecciosos o organismos patógenos destruyen las células, bien directa o bien mediante la producción de toxinas, como decía antes, fundamentalmente bacterias, pero también el ébola o algunos otros virus pueden generar esas toxinas, que son sustancias que matan a la célula o alteran sus procesos fisiológicos. No todos los agentes infecciosos hacen el mismo daño a la persona a la que invaden, por supuesto que no, ¿vale? Bueno, vosotros ya sabéis perfectamente la diferencia entre bacteria y virus, y si no es así, espero que ahora os quede más clara que nunca, ¿vale? Tenéis que saberla por nuestro día a día, porque lo hemos hablado en clase y porque es súper necesario saberlo, ¿vale?
En realidad una bacteria o un virus es como una lucha de titanes que lleva ocurriendo durante miles y miles de millones de años en nuestro planeta. O sea, nosotros hemos sido aquí los últimos en llegar y ambos se están aprovechando de nosotros para seguir consiguiendo su fin último, que es la supervivencia y su multiplicación, ¿vale? La perpetuación de su especie. Entonces, imaginar una bacteria contra un virus, ¿de acuerdo? Una bacteria que tiene un mecanismo relativamente sencillo, pero muy bien adaptado, le saca mucho provecho a la poquita complejidad que tiene. Acordaros que solamente tenían ribosomas, que eran los órganos los encargados de fabricar proteínas. Un virus ni siquiera tiene eso, ni siquiera tiene una membrana plasmática, es una cápsula de proteínas, dentro tiene un ADN y luego tiene una forma más o menos extraña en la que va a insertarse dentro de una célula. Puede ser eucariota, como las nuestras, de animales o vegetales, y producirnos a nosotros la enfermedad, o puede ser procariota, como las bacterias. Entonces ahí lo que hace es adueñarse de la maquinaria de replicación de la bacteria y insertarse en el ADN, digamos, utiliza unas enzimas que se llaman endonucleasas para insertar, cortar y copiar su ADN dentro de la célula de la bacteria, y a partir de ahí ya es como si tomara el control, ¿vale? La bacteria no deja de nutrirse, deja de funcionar y lo único que se dedica a hacer copia de sí misma hasta que revienta, bueno, como puede ser uno de los casos, ¿vale? Produciendo muchísimas copias de estos viriones que van a infectar a otras células, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar poniendo las bases de lo que es la virulencia. La virulencia es la facultad de un agente infeccioso para causar alteración. Una alteración en nuestro cuerpo, una enfermedad, ¿vale? Entonces un agente muy virulento, pues obviamente tiene una mayor capacidad, mientras que otro menos virulento. Pero no penséis que la virulencia está relacionada solamente con los virus. También las bacterias se mide su tasa de virulencia o en los hongos o en cualquier otro microorganismo, ¿vale? Esta virulencia depende de la capacidad de invasión y de la de producir toxinas. Ok. Me encantaría que pudiéramos estar en clase para enrollarnos bien y que además, como todas las clases son diferentes, pudiéramos hablar de esto en detenimiento. Pero bueno, fijaros, parece que lo han hecho a propósito. Han puesto una imagen de un tipo de coronavirus, no tienen por qué ser el COVID, el SARS-CoV, el nuestro, vaya. Aquí esta, por ejemplo, puede ser una bacteria... es un tipo bacilo, que son las que tienen forma de croqueta. Las cocos serían las más redondeadas. Hay espirilo, hay espiroqueta, hay otro tipo de formas en las bacterias. Pero bueno, al fin y al cabo, pues tienen su ADN. Aquí, por ejemplo, pueden tener los dos, ADN o ARN, y puede ser también monocatenario o... Bueno, esto quizás no venga a cuento. Tenemos protozoos, por ejemplo, lo que os decía antes, hay... Plasmodium que pueden venir de la infección de un mosquito que pica a una persona. Por ejemplo, la malaria sería de este tipo, de los protozoos, ¿vale? Que puede ser contagiado por un vector que sería el mosquito. Y luego, pues por ejemplo, aquí tenemos un hongo, que los hay de muchos tipos también, ¿vale? Normalmente los más infecciosos, los más contagiosos son los que tienen esta forma así como de alambrito, ¿vale? Pueden producir enfermedades como la de la tiña en la piel. Normalmente afectan a la piel porque... de lo que se alimentan es de la queratina, que es la capa córnea, el estrato córneo que nosotros tenemos ahí. Entonces van a generar problemas de descamación, psoriasis, bueno, diferentes alteraciones. Vale. Para un segundo. Para respirar, para beber un poquito de agua, seguimos. La transmisión de las enfermedades infecciosas. Bueno, esto ya sí que lo sabéis bien, porque estamos hartos, yo incluido, de escuchar a nuestros padres diciéndonos: lávate bien las manos, ponte la mascarilla, que pum que pan. Entonces, yo creo que ya más o menos lo sabemos. Pero claro, aquí estamos hablando de un caso muy concreto del virus que se transmite por el aire. Pero no todas las enfermedades se transmiten por el aire. Hay otras que se transmiten por enterobacterias que pueden a lo mejor ser por otro tipo de contacto, de aguas residuales, fecales y tal. Vamos a entrar un poquito en detalle con esto, ¿vale? ¿Cuáles son las formas de transmisión entonces? Contacto directo con el enfermo, por el aire, por el agua, por objetos o alimentos que estén contaminados, es decir, que su superficie haya entrado en contacto con una persona contagiada. La gripe, el cólera, la salmonelosis, no hace falta que no sepamos todos los ejemplos claramente a cuál de ellos pertenece, pero sí que no es solo por el aire, sino también pues eso, por el agua, en contacto con otra superficie, un contacto directo, sangre, semen, saliva, siempre se ha dicho que eran las 3 vías del SIDA, ¿vale? O vectores de transmisión, como os decía antes, un vector es un organismo que porta a ese microorganismo patógeno y que nos puede transmitir esa infección. No solo mosquitos, por ejemplo gusanos también, o ratas, o depende, ¿vale? You name it. Hay muchísimas vías, ¿vale?
Vías de entrada. ¿Cómo puede entrar ese microorganismo hacia nuestro cuerpo? La entrada de los agentes infecciosos en las personas puede producirse por vía cutánea, es decir, por la piel, ¿vale? Mediante un corte, una herida que nosotros tengamos, y de esa manera entra en nuestro cuerpo. Si entra a través de la piel, rápidamente, sabéis que la mayor parte de nuestro cuerpo está irrigada por capilares sanguíneos, es decir, que va a estar en contacto con glóbulos blancos y van a despertar ese sistema inmune, esa respuesta que va a intentar identificarlo y neutralizarlo. Muchas veces se consigue. No siempre nos ponemos enfermos por caernos y hacernos una herida de la rodilla, ¿verdad? Pues sí, se nos inflama, se nos pone rojo, nos duele. Ya está, ¿no? A la semana está bien, incluso no se nos tiene ni que quedar cicatriz muchas veces. Entonces, bueno, la vía cutánea es una vía de entrada muy, digamos, asequible para ellos, porque tened en cuenta que es que nuestro cuerpo está rodeado por piel. Nosotros es nuestra primera barrera física que nos protege del exterior. Entonces, cualquier pequeño cortecito, herida y demás, pues puede ser una vía de entrada, ¿vale? Pero ya, como os decía antes, a través de la sangre podemos neutralizarlo, o como dice ahí, si no lo conseguimos, se puede distribuir, aprovechando esas vías de circulación, que serían los capilares, las arterias, las venas, para llegar al punto donde pudiera producir un daño mayor en el hígado, en el riñón, en los riñones, en el cerebro, en el corazón, donde sea, ¿vale? Pulmones, lo que sea. Vías respiratorias, ¿vale? El aire que respiramos puede contener bacterias o virus. No. Contiene muchísimos. O sea, estamos rodeados de virus y bacterias por todos lados. No quiero acojonaros con esto, pero es verdad. O sea, estamos... es lo que os decía antes, ellas llevan mucho tiempo más aquí que nosotros, son muy pequeñas. O sea, que no podemos pretender vivir en un aire 100% puro, por mucha ozonificación ahora que estemos haciendo en los lugares para descontaminarlos. Es prácticamente imposible. Pero bueno, que no pasa nada, que nosotros tenemos nuestro mecanismo de defensa también, ¿vale? Pero efectivamente, una vía respiratoria a través del aire y que invadan nuestros pulmones, nuestros alvéolos pulmonares y generen algún tipo de infección o simplemente una afección, una enfermedad respiratoria, ¿vale? Por vía digestiva, los gérmenes penetran cuando tomamos alimentos o aguas contaminados, es decir, aquí no es que estemos tomando algo que nos sienta mal, ¿vale? Eso sería una intoxicación alimentaria, algo que no podemos descomponer en condiciones. Aquí no estamos hablando de eso. Hablamos de que hay microorganismos que están presentes en esos alimentos o en el agua que nosotros ingerimos, es decir, en nuestra dieta. Y ahí es donde puede generar un trastorno. Normalmente, ya os digo, las enterobacterias son las más comunes, aquellas que están relacionadas con un contacto con aguas fecales, donde no había una buena depuración o un buen tratamiento del agua residual, y entonces países en vías de desarrollo es uno de sus principales problemas, ¿vale? El cólera, por ejemplo, tiene aquí se lo pasa pipa. Y luego la vía genitounitaria. ¿Qué quiere decir esto? Genitales y urinario, es decir, tanto el tracto excretor de la orina, de lo urinario, y el reproductor, ¿vale? Del genital. Es decir, nosotros, por ejemplo, los chicos, pues tenemos una vía, ¿vale? Al final del pene nosotros tenemos la abertura por donde va a salir tanto el semen como la orina, pues esa sería la misma vía. En el caso de las chicas tenéis dos agujeritos diferentes, ¿vale? Una sería la vagina, ¿vale? Y otro sería el tracto urinario por donde sale el pipí. Entonces, bueno, serían otras vías de entrada. Simplemente ten en cuenta que pueden entrar por lo que comemos, por lo que respiramos, por nuestros aparatos genitales y por la piel. Bastante sencillo de imaginar y de entender esto. Muy bien, ¿cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa? Chicos, paro de vez en cuando porque me permite solo 10 minutos y si no, me quedo hablando solo. Venga, chicos, seguimos. ¿Cómo se desarrolla una enfermedad infecciosa? Bueno, pues todos tenéis también una buena idea, a raíz del dichoso coronavirus, de cómo se produce esta infección, ¿vale? Hay como 3 fases diferenciadas. Una primera fase de incubación, otra de desarrollo y otra de convalescencia. Siempre se hablaba de que las personas asintomáticas, es decir, las que no mostraban esos síntomas que hablábamos antes, esa fiebre, ese catarro, esa dificultad para respirar, esa pérdida del olfato, ¿vale? Esos síntomas son los que ayudan a identificar al médico a un paciente. Pero ¿qué pasa si no presenta síntomas? ¿Qué pasa si tú no lo notas apenas? Puedes tener el virus dentro. Entonces, una convalescencia es el tiempo que ese microorganismos
ese microorganismo necesita para, digamos, conseguir una población suficiente como para generar la enfermedad, ¿vale? El tiempo que transcurre entre la entrada del germen y la aparición de los primeros síntomas. En esta fase, aquí el microorganismo se está multiplicando e invadiendo nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía antes, una persona que esté cursando ya la enfermedad sin síntomas es un problema, porque no se identifica. Pero en su cuerpo ya se ha ido instalando el virus o el microorganismo que sea. Y bueno, otra cosa es que no tenga síntomas, otra cosa es que no sea contagioso, ¿vale? El periodo de desarrollo. Aquí en este periodo de desarrollo, aquel que dice que aparecen los síntomas característicos de la enfermedad, es lo más visible es cuando estás malo. Digamos que cuando uno tiene fiebre al principio, se siente raro, se siente, pues no sé, o le duele la cabeza un poco, a lo mejor no hay grandes síntomas, pero de repente un día, ¡pum! Ahí es cuando estás en el periodo de desarrollo. La semana anterior has estado incubando el virus. Y a lo mejor has seguido yendo a clase cuando otro compañero ya lleva 3 días en su casa porque está con 40 de fiebre y el último día antes de que faltara te dio la mano y te pasó el virus y te lo llevaste tú y ahí es como que te contagiaste tú y no aparecen tus síntomas hasta 4 o 5 días o una semana después, ¿vale? Una vez que nosotros luchamos contra la enfermedad en su pleno apogeo y acabamos con ella, aparece el periodo de convalecencia, que es cuando todavía aportas ese microorganismo y todavía lo puedes contagiar, pero digamos que los síntomas van ya desapareciendo. Dice que en la etapa final, en la que ha desaparecido el agente infeccioso, el organismo se recupera de los daños sufridos durante la enfermedad. Dice que desaparece el agente infeccioso, todavía somos portadores en muchos casos de este agente infeccioso. No ha desaparecido por completo, porque si no, no estaríamos hablando de una fase dentro de la enfermedad, ¿vale? La convalecencia es cuando todavía queda algo, pero ya digamos hemos ganado la batalla, por así decirlo, ¿vale? Bueno, todas estas cosas las miráis vosotros, ¿vale? Los esquemas y los mapas mentales son muy útiles, ya lo sabéis. Venga, vamos a hablar del sistema inmunitario. Bueno, cuando hablamos de sistema inmunitario o sistema inmunológico, nos referimos, el tema de la inmunidad hace referencia a las defensas, a cómo nosotros nos podemos proteger frente a determinados agentes infecciosos, microorganismos patógenos, ¿vale? Lo primero sería diferenciar o aclarar que nosotros contamos con un sistema inmune que se llama congénito, porque el hecho de ser seres humanos nos hace protegernos ya directamente. Contamos con unos mecanismos y una serie de defensas que son propias de nuestra especie, igual que una rana o un árbol puede tener las suyas propias, ¿vale? Es algo que nos viene dado, congénito, ¿de acuerdo? Pero luego hay una inmunidad adquirida, que se adquiere, que se desarrolla a lo largo de los años, a lo largo de la vida de ese organismo, ¿vale? Esta inmunidad adquirida está relacionada con mecanismos que ahora veremos a continuación, pero lo primero que tenemos que diferenciar, bueno, aquí hablaba de que la congénita es la inespecífica y la adquirida es la específica. Vamos a ir centrándonos por ejemplo, en la inespecífica. Hay dos tipos de barreras o de inmunidad inespecífica fundamentales. La primera, la he dicho antes, sería la piel, pero también las mucosas, es decir, todo lo que recubre, las mucosidades que recubren nuestro tracto digestivo, respiratorio, urinario, reproductor, serían mucosas protectoras, ¿vale? Que están compuestas por células ciliadas que van a intentar expulsar hacia afuera todos esos microorganismos que puedan entrar en el aire, en contacto con nuestras vías urinarias o lo que sea, ¿vale? ¿Por qué cuando tosemos salen esos esputos hacia afuera? Porque no queremos meterlos hacia adentro, ¿vale? Cuando nuestra madre nos dice, los mocos suénatelos, es para que los eches, ¿vale? Que es lo que consiguen esas mucosas. Bueno, y la piel lo mismo. Entonces, es una barrera física, ¿vale? La piel, las mucosas, las secreciones, todo eso sería la primera barrera inespecífica, ¿de acuerdo? Antes de comentar, nos hacemos una herida, entra el agente infeccioso, nuestro torrente sanguíneo, un capilar, está al lado. Tenemos una serie de glóbulos blancos que van a identificar la entrada de ese microorganismo. Se hace una llamada de atención mediante la histamina, ¿vale? Y acuden una serie de macrófagos y linfocitos T, ¿vale? Que se llaman fagocitos porque fagocitan a ese microorganismo patógeno y van a generar pues una hinchazón, una inflamación, una respuesta inflamatoria que se llama, ¿vale? Este sería el segundo punto, que sería la respuesta inflamatoria, que viene un poquito más abajo, ¿vale? Aquí, me lo he saltado. Y es la forma en la que nosotros tenemos de, sin saber quién está entrando, de forma todavía inespecífica, atacar a algo que nosotros reconocemos como extraño,
¿vale? Entonces, bueno, pues ahí viene un poco todo lo que he comentado antes. El enrojecimiento, la hinchazón, el aumento de temperatura está provocado porque se produce una vasodilatación. La histamina provoca esa inflamación y esa vasodilatación que hace que sea más permeable el capilar sanguíneo y que por lo tanto los glóbulos blancos puedan acudir mucho más rápido a luchar contra esa agente que se ha detectado que es externo. Han saltado las alarmas, vamos a por él, vamos a cargarnos. Son como son los guardias de seguridad de nuestro cuerpo. Acordaros que he dicho muchas veces que hay muchos tipos, están los policías nacionales, los locales, los bomberos, los de protección civil. En nuestro cuerpo igual, tenemos muchos glóbulos blancos diferentes, cada uno se encargan de ir a por un malvado diferente, ¿de acuerdo? Vamos con la inmunidad específica. Bueno, la inmunidad específica aparece cuando un organismo, nosotros por ejemplo, hemos tenido ya contacto con un microorganismo patógeno y a partir de ahí tenemos que luchar contra él, tenemos que identificarlo y tenemos que acabar con él, ¿vale? Vosotros sabéis que nosotros tenemos un tipo de glóbulo blanco que se llaman linfocitos, ¿vale? Estos linfocitos que por supuesto están relacionados con la linfa y con los ganglios linfáticos, ¿vale? Porque se maduran y se crean dentro de los glóbulos blancos y se van almacenando y se van terminando de formar ahí, ¿vale? En esos ganglios linfáticos, en el timo, por ejemplo, en varios del cuerpo. Con estos linfocitos lo que vamos a hacer es identificar a quién está viniendo y generar ese anticuerpo específico para ese antígeno, ¿vale? El antígeno sería el microorganismo que entra de fuera y nosotros lo que hacemos ahora es catarle, ¿vale? Del tirón y fabricar ese anticuerpo. Nosotros somos capaces de fabricar muchos tipos de linfocitos, perdón, de anticuerpos diferentes, lo fabrican estos linfocitos. Y es por lo que os decía antes que nosotros tenemos un bagaje genético que nos ha permitido, generar una gran variedad de anticuerpos. Pero no siempre funcionan. A veces la enfermedad, digamos que es más lista que nosotros. Por ejemplo, nosotros no tenemos ahora mismo anticuerpos contra el coronavirus, porque es un virus que no existía en humanos. Ha saltado mediante un proceso de zoonosis de otros animales hacia nosotros, entonces nuestro cuerpo no lo reconocía. No tenemos esa memoria, digamos, o ese recuerdo de ese virus, por lo tanto, tiene una mayor capacidad de producirnos la enfermedad y el destrozo que está causando, ¿vale? Bueno, como decía, los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos, que son los que se encargan de fabricar los anticuerpos, y esos anticuerpos son específicos para su target, para su microorganismo, ¿vale? Entonces, fijaros qué listos somos, que a lo mejor la primera vez que hemos pasado una enfermedad infecciosa, tipo, yo que sé, un sarampión, una rubeola, yo que sé, cualquier cosa de estas que tienen vacunas, ¿vale? ¿Por qué nos vacunan? Bueno, lo de las vacunas también es un tema que habría que pararse, porque hay algunas enfermedades que requieren de una sola vacunación, otras varias, y hay otras vacunas que todos los años hay que cambiarlas, como por ejemplo la de la gripe estacional, ¿no? Eso está relacionado con la tasa de mutación de esos virus. Sabéis que las vacunas son específicas de virus, mientras que los antibióticos son la forma de luchar contra las bacterias, ¿vale? Ahora hablamos de virus, entonces no tenemos vacuna del coronavirus ahora mismo, lógicamente, porque es lo que os decía, porque es un salto que ha dado, que es nuevo totalmente para nosotros. Entonces esto requiere un tiempo para analizarlo, para conocer cuál es el ARN vírico, para diseñar un anticuerpo concreto, para tratarla, al fin y al cabo, esta enfermedad, ¿vale? Porque no solo se puede tratar con vacunas, sino con sueros, que es mediante la administración directamente de los anticuerpos de una persona que ha superado la enfermedad. Entonces te ponen el suero de esa persona, el suero plasmático, es decir, un componente sanguíneo con esos anticuerpos, y tú puedes acabar con ese virus, ¿vale? Porque lo ha fabricado otro que lo ha superado, entonces tú también, ¿vale? La vacuna sería todavía más a largo plazo y además es preventiva, es decir, es algo que te protege para siempre, porque cuando entres en contacto con ese bichillo, tus linfocitos que ya en la vacuna se los presentaron atontados, entonces no tuvieron problema en acabar con ellos. La segunda vez que entre de forma natural, al cabo de 5 o 6 años, tenemos todavía esos linfocitos de memoria que se llaman, que lo que hacen es reconocer al antígeno, al microorganismo que ya estuvo presente hace 5 o 6 años en nuestro cuerpo, y directamente libera una cantidad de anticuerpos brutal. La respuesta es mucho más potente y acabamos fácilmente con ese microorganismo, siempre y cuando lo veamos por segunda vez. Por eso te digo que somos acojonantes en ese sentido, ¿vale? El tema de la respuesta inmunitaria es muy bonita, ¿vale? Ahí tenéis un poquito el esquema de lo que sería, pues, este virus, en este caso, ¿no? El típico virus T4 que infecta unas células, que
que va a hacerse, a adueñarse de ella y a liberar sus viriones y demás. Pero bueno, aquí lo que nos está diciendo es que los linfocitos, ese tipo de glóbulo blanco, lo va a detectar, va a generar los anticuerpos y estos anticuerpos van a acabar con ellos, los van a romper, se los van a comer o según hay diferentes acciones, ¿vale? Vale, vamos con la prevención y la curación de enfermedades. Pues fijaros, os he hablado ya un poquito de las vacunas. Vamos a ver un momento. Dice la prevención, dice la salud de las personas está relacionada con su estilo de vida y sus hábitos diarios. Eso ya lo sabíamos. Algunos hábitos saludables que pueden prevenir la aparición de enfermedades son la alimentación equilibrada, hacer ejercicio físico, un horario regular, dormir bien, evitar tomar cosas chungas, prevenir riesgos. Es que estas cosas como son tan de... que ya las sabéis, vaya, que no, es que ni me paro con ellas. Lo que os decía antes, la vacunación, ¿en qué consiste? Yo cojo el virus atenuado. ¿Qué quiere decir atenuado? Que está tonto, que está como dormido. Es como si le pegáramos una paliza, es como si lo metiéramos en una centrifugadora, lo metemos en nuestro cuerpo, entonces claro, metemos una pequeña dosis y atontada para que nuestro cuerpo lo reconozca y genere los anticuerpos que necesitamos para luchar contra ellos, ¿vale? Una vez que se produce esto, la próxima vez que entre el patógeno en nuestro cuerpo, ya vamos a tener los linfocitos de memoria que decíamos antes, que van a generar una respuesta inmunitaria mucho más grande, fabricando esos anticuerpos que van a acabar con el virus, ¿vale? Por lo tanto, estupendo. Todo esto se lleva haciendo hace mucho tiempo y demás. Muy bien. Curación de enfermedades. Antes os he comentado también los sueros. Es un mecanismo que no es preventivo, ¿vale? Es decir, imagínate que yo contraigo el coronavirus, el dichoso coronavirus. ¿De qué me sirve a mí la vacuna? Si ya lo tengo. O sea, a ti te vacunan con 4, con 11, con 14 años. Por eso, para que no digamos, desarrolle la enfermedad mayor, ¿de acuerdo? Una vez que la tienes, la enfermedad, el microorganismo en tu cuerpo, la vacuna no sirve de nada, porque no has generado esos linfocitos de memoria. Entonces, lo que sí hacemos es la sueroterapia. Y esto consiste en esa persona que ya lo ha superado y que ha generado estos anticuerpos, te lo inyectamos a ti, para que lo puedas superar sin problemas, ¿vale? Ambos casos serían para virus, ¿de acuerdo? Los antibióticos para bacterias. Muy importante diferenciar entre virus y bacterias, ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Entonces el antibiótico lo que va a hacer es romper la cápsula microbiana, la cápsula de esa bacteria y producir una lisis celular, una rotura, ¿vale? Va a degradar las sustancias, las proteínas y los componentes de azúcares que tiene en su envoltura, en su membrana o en su pared o en su cápsula y acabar con ellos, ¿vale? Principalmente en la pared celular de la bacteria, ¿de acuerdo? ¿Cómo se descubrió? Pues Fleming, exactamente, Alexander Fleming estaba ahí bicheando con unos hongos y descubrió que había una toxina de un hongo que se cargaba a una bacteria, un cultivo bacteriano que tenía en el hongo Penicillinum. Por eso se llamó la penicilina, es el primer antibiótico descubierto. Y es que el hongo generaba unas toxinas que mataban a las bacterias. Entonces eso lo hemos ido nosotros estudiando e incorporando a los medicamentos y a los antibióticos. Entonces se descubrieron a partir de un hongo, pero ese hongo es que era su mecanismo natural de luchar contra esa bacteria. Igual que decíamos antes que los virus y las bacterias también están enfrentadas. Nosotros, por ejemplo, estamos muy enfrentados con los virus, lógicamente, y también lo estamos con las bacterias, pero también vivimos en simbiosis con muchas bacterias. Sabéis que si nos pusiéramos a contar todas las células que tenemos en nuestro cuerpo, hay más bacterias que células eucariotas animales, humanas. Entonces, un dato interesante ese. Hay que tener en cuenta eso, ¿vale? Muy bien, chicos, vamos a terminar, que se me hace de noche, con los trasplantes y la donación. ¿Qué es un trasplante? Pues simplemente trasplante es que yo te doy a ti un órgano o un tejido, parte de mi cuerpo, porque a ti te hace mucha falta. Lo primero que quiero decir aquí es que España es el país con más donaciones del mundo en los últimos 25 años. Perdón, no son donaciones, son trasplantes de órganos. Pero donaciones, si no estamos en la cabeza, estaremos primeros y si no segundos. O sea, el mayor número de trasplantes de órganos, es que ahora lo compruebo, ya dudo si son los dos datos o solo uno de ellos, pero somos muy generosos, somos muy altruistas. Es decir, pues si tengo que morir, prefiero que mis órganos sirvan para alguien
y que pueda alargar su esperanza de vida antes que llevármelo, digamos, a la tumba, nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? O sea, yo qué sé, mi tío tiene un accidente, desgraciadamente, de tráfico y muere. Que es lo que se suele hacer aquí, ¿no? Cuando hay un accidente de tráfico. Son los familiares los que tienen que dar permiso y tal si tú no has testificado previamente lo contrario. Entonces, pues imagínate que estaba muy sano, tiene sus riñones perfectos, tiene el hígado perfecto y resulta que, claro, hay una cola de gente esperando. Pues claro, tiene una enfermedad renal o hepática o lo que sea y necesita ese riñón. Trasplante de hígado. Mañana, váyase al hospital. O sea, ya. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo primero que tienen que hacer es ver si ese trasplante no va a provocar un rechazo. Y es que se puede dar un rechazo, claro. Es que cada uno es de su padre y su madre. Cada uno tiene sus características, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que valoramos a la hora de realizar un trasplante? El grupo sanguíneo. Resulta que nosotros, dentro de nuestra sangre, y aquí ya no me paro mucho porque lo sabéis perfectamente, nuestros glóbulos rojos, nuestros eritrocitos, que tenían esa forma así como de un disco así, tienen en su superficie, en su membrana, tienen una serie de proteínas que se llaman antígenos, ¿vale? Entonces, una persona con el grupo A, B, AB0 o 0 hace referencia a que tenga ese antígeno. Yo, por ejemplo, soy del grupo A, entonces yo tengo el antígeno A. Eso significa que para protegerme de otro tipo de sangre, mi cuerpo tiene anticuerpos B. Si tuviera del A chungo, porque atacaría ya mis propias células, mis propios glóbulos rojos, ¿no? ¿Lo entendéis? Es decir, grupo A, yo tengo antígeno A y anticuerpo B. El grupo AB tiene el antígeno A y el antígeno B y no tiene anticuerpos, ¿vale? Esto es muy curioso, lo suyo sería hacerlo incluso la prueba con nuestras cotitas y tal y ver qué grupo somos. A mí me encanta, de hecho teníamos ahí en el instituto, a ver si volvemos y si no el año que viene a lo mejor lo podemos hacer. Pero bueno, obviamente es un tema que requiere mucho más tiempo y explicarlo en condiciones y tampoco quiero hacer el vídeo muy largo. Voy a ceñirme a lo que viene en el libro, ¿vale? De los trasplantes, pues obviamente sabéis quién es un receptor y quién es un donante, eso no hace falta ni que lo diga. Hay diferentes tipos de trasplantes, los autotrasplantes, como cuando tú te lo haces a ti mismo, es decir, te cogen un injerto, un trozo de piel y te lo rellenan en otro sitio porque has tenido un accidente y has tenido una quemadura, una abrasadura y necesitas que te cojan a lo mejor piel de la pierna para ponértela en, ¿vale? Autoinjertos, normalmente de piel son. Alotrasplante, el donante y el receptor son de la misma especie, pero no genéticamente idénticos. Es decir, mi tío o una persona que vive en Coruña o que es de Alemania, ¿vale? Somos humanos, pero bueno, pues a lo mejor un trasplante de cristalino, ¿no? O de córnea o de lo que sea. Pues siempre que seamos compatibles, pues se va a permitir. Y luego están los xenotrasplantes, que es entre diferentes especies. En nuestro caso, el que más se ha dado, yo creo que es el único, es con cerdos. El cerdo tiene una similitud con los humanos dentro de los mamíferos muy alta. De hecho, nuestro ADN es prácticamente, bueno, los primates obviamente lo tienen más parecido que nosotros, que es la última rama de la que descendemos nosotros. Pero se han visto que los órganos de los cerdos son realmente parecidos a nosotros. De hecho, se está haciendo muchísima investigación, mucha terapia, para intentar conseguir que el día de mañana nosotros podamos tener granjas de cerdos que están preparados para donarnos sus órganos en caso de que los necesitemos, ¿de acuerdo? Ya se ha hecho y ha tenido éxito, ¿de acuerdo? Vale, dice, para que se realicen trasplantes es necesario que existan donantes, es decir, personas sanas que de forma desinteresada y solidaria cedan parte de su organismo a otra persona que lo necesita. Yo imagínate que tengo 70 años o la edad que sea, hago mi testamento y digo que quiero que se cedan mis órganos. Hombre, si lo hago en 70 años, lo suyo sería que lo hiciera más joven, por si me pasara algo, pues para que la gente lo tenga, ¿no? Cuando el donante está vivo, es el caso de algún tejido renovable como la sangre, algún órgano prescindible como un riñón o de una parte de un órgano como es el hígado. Un riñón, no los dos, lógicamente, si no necesitaríamos diálisis, ¿vale? Con un riñón se puede vivir, es verdad que la calidad de vida baja, pero bueno, un riñón normalmente tiene una compatibilidad muy compleja y eso normalmente se lo puedes pasar a un hijo, a un familiar cercano, entonces por eso siempre se dice, esto cuesta un riñón porque, joder, le estás dando la vida, ¿vale? Bueno,
Cuando el donante ha muerto, en este caso las células del órgano, las células, órganos vitales o los tejidos que se vayan a utilizar, deben extraerse rápidamente y conservarse de forma artificial hasta el momento de realizar el trasplante. Básicamente se congelan, se meten en una nevera de playa, así, tal cual. Se llevan rápidamente en el helicóptero, se avisa todo el tinglado, llaman al receptor y en el momento operación. ¿Vale? España es el país del mundo donde más donaciones se producen, exactamente. No sé si entonces ya si de trasplantes también. A lo mejor hay otro país que haga más trasplantes, pero donaciones somos nosotros. Que siempre me voy adelantando. Ahora va a hablar de la compatibilidad y el rechazo. Pues ya lo he comentado un poco, ¿vale? Tenemos que analizar que sean compatibles y eso significa que nuestro sistema inmunitario sea compatible. Es decir, que ¿de dónde viene este rechazo? Mira, todos los órganos, todos los tejidos, todas nuestras células, en su envoltura, en su membrana plasmática o en la cobertura que tengan, tienen una serie de proteínas, ¿vale? Y de otras moléculas, pero principalmente son las proteínas las que van a poder actuar como antígenos. Un antígeno es aquello que decíamos que se identifica como extraño, como raro a nuestro cuerpo y por lo tanto va a generar esa respuesta del sistema inmune. Entonces, si a mí me trasplantan, yo qué sé, el páncreas de una persona que tiene un grupo sanguíneo diferente al mío, ¿vale? Eso va a hacer que las células de su páncreas también contengan esa proteína que va a generar en mi cuerpo, o digamos que va a contener el antígeno que mi cuerpo lo va a identificar como extraño. Entonces va a generar un rechazo. Nuestro cuerpo, a pesar de que sea un páncreas que pueda ser compatible porque somos de la misma especie, a nivel bioquímico, a nivel proteínico, no lo es. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso porque básicamente lo que hace nuestro glóbulo blanco es acabar con ese órgano que ya está dentro, que ya estaría dentro de nuestro cuerpo y genera una necrosis, ¿vale? Lo mata. Muy bien. Hablando de las células madres, aquí hay una vía de terapia génica muy interesante, de investigación con células madres. Dice, a ver, voy a ver lo que cuenta el libro y ahora os cuento yo. Las células madres son células indiferenciadas que tienen la capacidad de diferenciarse y originar distintos tipos celulares. La primera célula madre conocida es el cigoto, que es la unión entre el óvulo y el espermatozoide. Y esas células durante mucho tiempo, a nivel embrionario, tienen la capacidad de diferenciarse en tejidos diferentes, en órganos diferentes, pero incluso de adultos, nosotros seguimos teniendo células madres que también se llaman totipotentes, que se diferencian en lo que necesitamos, ¿vale? Suponen una gran esperanza para la medicina regenerativa, ya que ofrecen la posibilidad de obtener tejidos totalmente compatibles con el individuo enfermo. Hay dos tipos de células madres, las embrionarias, las que os decía antes, y las que tenemos como adultos. Las embrionarias forman el embrión, tienen capacidad para regenerar todos los tipos de células humanas, lógico. O sea, cuando somos un embrión, de una célula pasamos a 2, luego 4, 8, 16 y así hasta que somos un bichillo de 3,5 kg, 4, de 50 centímetros de largo y que salimos llenos de, ¿vale? Un recién nacido son trillones de células que venían de una. Entonces esas células durante el embrión, durante la fase embrionaria, eran células madre, eran células que podían diferenciarse para formar la piel, para formar el corazón, para formar todo, ¿vale? Pero también hay células madres adultas que están presentes en todos los tejidos, que solo pueden generar algunos tipos celulares, como las células madres de la médula ósea. ¿Yo cómo soy capaz de regenerar mis células sanguíneas, mi glóbulo rojo, mi glóbulo blanco? Porque tengo células capaces de diferenciarse en ese glóbulo blanco o rojo o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un campo súper extenso, ¿vale? Yo aquí ahora tampoco me voy a detener, pero si alguno tiene especial interés, le puedo pasar información, le puedo dar, bueno, más apuntes o más avanzados o lo que sea, y que disfrutéis aprendiendo de estas cosas que son muy, muy interesantes, ¿vale? Bueno, chicos, yo espero que esto os haya resultado ameno, que os haya parecido interesante. Ya sé que habrá salido un vídeo bastante largo, quería que fueran 20 minutos, habrá sido media hora más. Pero bueno, lo siento, ya sabéis que me enrollo mucho y que me gusta contaros las cosas, no desde luego así, pero bueno, es lo que hay. Entonces, os voy colgando el vídeo, dejarme un tiempo para que lo vea, lo piense bien, y en cuanto sepa lo que tengo que decir, os paso un cuestionario, ¿vale? Bueno, chicos, besos a todos, cuidaros mucho.